Buenos días, mis amados hermanos, que Dios los bendiga mucho, que el Señor los llene de sus bendiciones y de su amor. Bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar a orar porque vamos a continuar con el tema matrimonio, voluntad de Dios. Amado Dios, en el nombre de Jesús, bendito Señor, le pedimos, Señor, le suplicamos, Padre Santo, le clamamos, bendito Dios, le rogamos, Espíritu Santo de Dios, que por favor, Padre Santo, sea usted, bendito Dios, ministrando esta enseñanza, bendito Padre, que sea usted hablando a los corazones, Señor, abriendo el entendimiento, bendito Padre, dando claridad, Padre Santo, tocando, Señor, los oídos, Señor, hablando suavemente, Espíritu Santo, limpiando los pensamientos, desempolvando, Padre Santo, todo aquello, Padre Santo, que estaba ahí guardado y empolvado. Aviva, Señor, los espíritus, Señor, aviva las almas, Señor. Activa tu salvación, Padre Santo, en cada uno de tus siervos, bendito Señor, que te escuchan, Padre bueno. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, te bendecimos, te alabamos, Padre Santo, le suplicamos, Señor, le clamo, Padre bueno, que sea usted tomando el control de toda esta enseñanza, Padre Santo, que sea usted hablándole, Señor, hablándonos, Padre Santo, enseñándonos, bendito Dios, que solamente, Señor, use mi mente, Señor, mis pensamientos, Padre Santo, mis palabras, Señor, para poder transmitir la enseñanza que usted quiere transmitir, Padre Santo. Alivie, Señor, las almas, Padre Santo, de todos, Padre Santo, Padre Santo, los que escuchamos, Padre Santo, a los sana, bendito Padre, sana, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Sé tú quitando vendas espirituales, rompiendo ataduras, Padre Santo, abriendo los corazones, poniendo disposición, Señor, poniendo, Padre Santo, una sed impresionante y un anhelo por ti, Padre Santo, por amarte, por serte fieles, Señor, por honrarte, Padre Santo, por servirte, Padre Santo, por ministrar tu obra, bendito Padre. Te bendecimos, damos las gracias, Padre Santo, que se haga tu voluntad, Padre Santo. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a revisar los versículos que estábamos viendo el día de ayer. Nos vamos a la cita de Primera de Pedro 3, del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido. Miren, vamos a ir poniendo mucha atención. Voy a ir mencionando varios versículos, porque estas, mis hermanas, van a ser las armas que vamos a atesorar en nuestro corazón para cualquier ataque que podamos tener en el matrimonio, ¿ven? Entonces, guárdenlo en su corazón, atesórenlo, traten de poner mucha atención, que sea el Señor hablando, ministrando, tocando y que sea ahí penetrando profundamente. Vamos a revisar varios, ¿ok? Y después, si vamos a Mateo 19, vemos que le estaban preguntando a Jesús, sí, acerca del divorcio, y da una enseñanza, ¿no? Y le dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él les respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y luego le vuelven a preguntar que por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla. Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así.
Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ese es otro. Si nos vamos a Romanos 7:2, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella aquí queda libre de la ley del marido. Y luego en 1 Corintios 7:10 dice la palabra del Señor, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizá harás salva a tu mujer? Y bueno, si nos vamos ahora al versículo 40 de la misma cita bíblica, al 39, dice, la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Bueno, mis hermanos, pues como vimos, esto se pone muy interesante. Entonces, si revisamos el capítulo 19 de Mateo, donde Jesús está enseñando del divorcio, pues vamos a comenzar, ¿no? O sea, a escudriñar la escritura porque, o sea, él dice, revisamos, el Señor Jesús está hablando de cuál fue el diseño original. Nos dice, ¿no ven que al principio no fue así? Varón y hembra los creó. Entonces el Señor viene y habla de no divorciarse. Y por eso lo cuestionan y le dicen, oye, pero ¿por qué Moisés? ¿No? Pero aquí, ¿qué es lo que podemos resaltar? Primero, que la voluntad de Dios no es el divorcio. Y también lo confirmamos en Malaquías. Ahí menciona que Dios aborrece al divorcio. O sea, es clara, la palabra es clara. Y Dios no cambia, o sea, permanece siendo el mismo. O sea, tanto ayer como hoy como en lo futuro. Así lo narra la Biblia, que el Señor no cambia. Entonces aquí debemos resaltar algunas cosas. Que por un lado, la carta de repudio, la carta de divorcio, era permitida solamente a los hombres, ¿sí? Y luego habla de la cláusula, de la famosa cláusula de la excepción, donde dice, excepto por fornicación. Pero si revisamos, dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí el Señor? Que la única forma en que se puede dar el divorcio, ¿sí? O repudio, llamado de otra manera, es a través de la fornicación de la mujer, ¿ok? Digo, o sea, es importante poner énfasis que hace la aclaración del repudio del hombre hacia la mujer. Y bueno, si nos ponemos a revisar más a fondo, entonces aparecen dos pecados en la Biblia, fornicación y adulterio. Llega a ser compleja la diferenciación entre un pecado y el otro, porque en la Biblia vemos que se menciona por separado, ¿ven? Entonces, bueno, pues gracias a Dios por la vida de
de Erin, que es uno de los ministerios de restauración matrimonial. Bueno, nos habla acerca de esa diferencia, nos habla del diccionario de Strong, así le llaman, así se llama. Entonces hagan de cuenta que ese es un diccionario de las palabras en hebreo y en arameo traducidas de manera original. Entonces, al ser un diccionario que busca ser lo más apegado a la traducción original, entonces vemos que los dos son pecados sexuales, pero la fornicación hace referencia a antes del matrimonio y el adulterio a después del matrimonio. Entonces ahí lo que podemos ver es que esto se da por el tipo de costumbres que se tenían, que una vez que se comprometían, entonces ya se les consideraba, ¿sí?, casados. Entonces es por eso la diferencia entre la fornicación y el adulterio. Y también aplica solamente a las mujeres. Dice, se da la cláusula del divorcio solo por el caso de fornicación por parte de la mujer. Entonces, si revisamos el capítulo 19 de Mateo, podemos entender que el Señor Jesús nos está hablando de que pues el divorcio pues solamente es permitido por causa de fornicación en la mujer y que a lo demás se le considera adulterio. Ahora posteriormente nos vamos a la cita bíblica de Romanos 7, 3. 2. Dice la palabra del Señor, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquí el Señor nos está hablando de la ligadura que como mujeres tenemos en el matrimonio. Y nos habla acerca de que solamente se puede volver a casar si el marido ya no vive, si no, no. Y esto va subiendo de color porque entonces luego nos vamos a 1 Corintios, versículo 7, y dice la palabra del Señor. Dice, fíjense cómo empieza, dice, pero a los que están, es el versículo 10, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Entonces aquí lo que revisamos por un lado es la instrucción del Señor a no separarnos, ¿sí? Y dice claramente, si se separa, quédese sin casar. Entonces ahí es donde queda a la luz de las escrituras que pues si una mujer que está casada se separa, pues la alternativa que tiene es reconciliarse con su marido o quedarse soltera. Aquí no menciona otra cosa, o sea, no dice, bueno, y queda libre y se puede casar, no, dice, tiene alternativas. Entonces vemos que la invitación a casarnos con otro no es más que una invitación a pecar, porque en la Biblia es claro, el que se casa con otro adultera, la mujer queda libre hasta que el marido se muere. Vemos entonces que no es lo mismo divorcio que separación. Y vemos más adelante un énfasis en el mantenernos unidos al marido no creyente para procurar su salvación. Esto donde dice que el no creyente se santifica en la mujer o en el esposo creyente. El Señor tiene un interés especial en los esposos no creyentes. En el versículo 16 hace un énfasis acerca de que ellos pueden alcanzar la salvación a través de nosotros. Entonces,
bendigamos a Dios por eso. Y también más adelante habla acerca de si el incrédulo se separa, el Señor nos dice, pues sepárese, pues el hermano no está sujeto a servidumbre, sino que a paz nos llamó Dios. Es una instrucción que el Señor deja, pero sí vemos un énfasis que Él hace en que procuremos no separarnos de ellos, en que procuremos estar unidos a ellos para que alcance su salvación. Vemos un cuidado especial por parte del Señor en ello. Sí, no se separen, dice el Señor. Podemos apreciar que es otra forma de alcanzar a las almas, y qué preciosa alma es la de nuestro amado esposo. Y cuando nos dicen que el Señor tiene un varón temeroso de Él para ti, pues están hablando cosas que no precisamente vienen en la Biblia, porque en la Biblia no dice, oye, pues tú que estás con el incrédulo, sepárate y ya el Señor te va a mandar o vas a quedar libre. No. Y en el versículo 40 de este mismo capítulo nos lo confirma, porque vuelve a mencionar, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Fíjense, o sea, dice, mujer casada, ¿sí? Casada y casada. Ajá. Entonces ahí entendemos que, si como hijos de Dios el incrédulo se separa, bueno, tenemos dos alternativas, o reconciliarnos o quedarnos solitos, porque no hay otra forma. Y entonces sobre este mismo capítulo el Señor menciona acerca de que la mujer casada está ligada al marido. Ahora más adelante también dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Eso viene en el versículo 16. Entonces nos vamos a 1 de Pedro 3:1, y luego dice el capítulo 3, ¿no? Fíjense, dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahí podemos ver entonces que la sujeción es general. O sea, que en ningún momento el Señor dice no te sujetes. No. Y aquí en este caso en específico está hablando de los maridos que no creen en la palabra. Y luego dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Dice en el 4, en el 5, perdón, dice, ya lo leímos anteriormente, dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Entonces, partiendo de esto, podemos comprender lo siguiente. Primero, el divorcio solo se da por una cláusula, que es fornicación. Segundo, el Señor hace la recomendación de no separarse. Y si te separas, el Señor hace la recomendación, solo da dos alternativas, que es quedarse soltera o reconciliarse. Hace una observación acerca de qué sabemos si serán o no salvos, pero también en Pedro nos habla acerca de que nuestro deber conyugal es ser respetuosas, es ser castas, es sujetarnos, ¿sí? Nos habla precisamente de esos varones que no son creyentes, nos está diciendo, nos dice, sujétate, ¿sí? Obedece, sé casta, sé respetuosa, y así, para que así sean ganados por la conducta de sus esposas. Y más adelante habla también de Sara, que esperó en el Señor. Entonces vamos a armar los hilos, vamos a seguir armándolos, ¿sí? Entonces, si una mujer una vez que está separada, ¿sí? Aún estando separada, sigue ligada a su marido,
Entonces vamos a entender, y si Jesús dice que la cláusula de divorcio solo aplica para fornicación, y si entonces también en Romanos nos menciona acerca de esa condición, entonces podemos entender que realmente ni la mujer ni el hombre pueden volverse a casar una vez que ya se casaron. Podrán estar separados, pero siguen ligados en matrimonio. Entonces, si tenemos la alternativa de reconciliarnos, pues ¿por qué no hacerlo? Entonces, si tenemos la alternativa de luchar por la salvación de nuestros esposos, ¿por qué no hacerlo también? Entonces, si el Señor va a salvar a nuestros esposos, ¿por qué no permitir que el Señor haga su preciosa obra? Vemos la preferencia del Señor por mantenernos unidos en matrimonio, aun cuando nuestro esposo es incrédulo. Dice, ¿sabes qué? No te separes. Y pues bueno, para los casos de quienes se encuentran en segundas o terceras nupcias, pues bueno, ahí trata de ir a pedirle perdón a Dios acerca de eso. Y pues bueno, si no está el esposo o la esposa anterior exigiendo su derecho, y si está dentro de la voluntad de Dios el que estén juntos, pues bueno, va y se pide perdón a Dios y pues bueno, el Señor tiene misericordia. Pero no es lo mismo hacerlo en desconocimiento a hacerlo ya con un conocimiento. Pero todo está enmarcado dentro de la voluntad de Dios, porque hay casos donde están en segundas nupcias y la voluntad de Dios es que regresen al primero. Pero también hay casos donde están en segundas nupcias y el Señor, con su infinita misericordia, o sea, está dentro de su voluntad que la pareja pues prevalezca. ¿Ven? Y bueno, mis hermanos, o sea, cuando hago énfasis en las casadas, o sea, es para hacer énfasis en los derechos y en las obligaciones que como casadas tenemos, no para decir, bueno, esto nada más es para las casadas, las que no están casadas, pues no, las que no están casadas, también en ese caso, bueno, pues es necesario el clamor para el Señor, o sea, también, ¿no? O sea, agarrar, ¿sabes qué, Padre? Perdón, y clamarle al Señor para que el Señor, pues más adelante, dentro de la restauración, dentro de la restitución, bueno, haya también ese precioso pacto, ¿verdad? Entonces Dios cumple sus promesas. Si Dios es un Dios fiel, si Dios no es un hombre que miente, entonces confiemos en que las promesas de Dios se van a cumplir, ¿sí? Y bueno, fue importante sacar a la luz las Escrituras, ¿verdad? Porque precisamente, o sea, son esos versículos que van subiendo de nivel, pero también muchas veces se hace uso de ello en contra del matrimonio. Entonces, o sea, ya nos quedó claro que nunca el Señor dice, pues sí, o sea, si tu marido no, pues vamos a ver si hay uno temeroso de Dios para ti. Entonces, más bien ahí vemos un interés por parte de Dios en la salvación del no creyente. Glorifiquemos a Dios por ello, bendigámoslo y festejemos, porque ahora sabemos que sí ama a Dios también a los matrimonios y los acepta, que están conformados por un incrédulo. Y el hecho de que, en el caso de los que no están casados, no, porque no estoy casado, no, clámenle a Dios, para que entonces, ahora sí puedan disfrutar del pacto con el Señor. Dios no, o sea, claro, a Dios no le gusta el pecado de la fornicación, claro que no, pero también Dios ama a las familias y desea que entonces cada uno de los que no se encuentran en orden, se pongan en orden. Y Dios conoce el corazón de cada uno, entonces tranquilos, Dios va a dar ese precioso regalo de la restauración, la restitución y la salvación de los matrimonios. También hago énfasis en el versículo 16 del capítulo 7 de Primera de Corintios, o sea, no confundirnos, no confundirnos.
Porque podría también ser una trampa, porque miren lo que dice. Después de que dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino capaz nos llamó Dios. Y posteriormente dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Ahí pareciera que está hablando del versículo anterior, pero realmente no. Realmente es una continuidad a el versículo 14, donde habla de que el marido es santificado a través del creyente. Y bueno, esto también lo podemos corroborar en otra versión. Revisando en la versión traducción al lenguaje actual, el Señor confirma esta aseveración. ¿Qué dice en el versículo 16 de esta traducción? Dice, por otra parte, la esposa o el esposo que son cristianos podrían ayudar a que el esposo o la esposa que no son cristianos se salven. ¿Qué tal? Pues después de este rico cóctel que nos echamos de versículos bíblicos del matrimonio, pues entonces podemos agradecer, bendecir a Dios y estar felices celebrando, porque Dios sí quiere nuestros matrimonios y quiere la salvación para nuestros maridos incrédulos. Ahora sí, entonces mis hermanos, cuando escuchen decir o cuando se les diga, no, el Señor tiene otra mujer o otro hombre para ti, entonces entenderán que ¡pip! Error. Cuando escuchemos palabras donde dicen ese mundano, ese no sé qué, ¡pip! Error. Porque el Señor dice que Él es santificado, que Él no considera cosa sucia al no creyente, porque es una sola carne con el creyente. Entonces Dios lo ve como algo apartado para Él. Glorifiquemos a Dios porque Dios nos dejó bien clarito. Ahora sí, mis hermanos, me despido. Que Dios les bendiga mucho. Que haya sido de gran bendición, edificación, de gran claridad esta enseñanza para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Enseñanza hay una parte donde habla de las segundas y las terceras nupcias, ¿no? Esto para que en ningún momento Satanás vaya a poner un lazo y, no, pues es que entonces, no. La Biblia es muy clara cuando dice que cuando un hombre repudia a su mujer para ir y casarse con otra, ¿sí? Para ir y estar con otra, que esa casa está inclinada a muerte, ¿sí? Y no precisamente la casa, el matrimonio del Señor, sino la casa de adulterio, ¿ven? Entonces no creamos que el Señor va a bendecir esa unión, o sea, realmente no. La misma palabra de Dios pues expresa las condiciones del adulterio, dice que termina siendo un ajenjo amargo, que termina conduciendo a la muerte. Entonces pues vamos a glorificar a Dios por lo que el Señor el día de hoy nos ha enseñado. Y bueno, pues el Señor ama a las familias, se agrada con las familias, tanto así que el Señor Jesucristo tuvo una familia, porque era óptimo, era bueno. Porque incluso cuando el Señor crea a Eva, dice, lo hace porque, o sea, dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, bueno, vamos a ver que a lo largo de los años, el Señor ha restaurado muchas familias y el anhelo del corazón es que nadie se separe, que se reconcilie. También tenemos otra promesa que nos dice que si tú crees en Jesucristo, tú y tu familia serán salvos. Entonces tenemos muchas promesas de parte de Dios. No nos desanimemos, no nos desalentemos. Sigamos en pie a favor de la familia.